No lo escuchamos, Doc, hay que activar el micrófono, por favor. Aquí estamos. Ahora sí, Ah, ¿verdad? ahora sí. Sí, sí. Va. Entonces aquí estamos. Listo. No, le decía que un gusto de nuevo estar aquí compartiendo con ustedes en estas sesiones virtuales de las clases de la maestría y vamos a hablar sobre la radioterapia en los tiempos del coronavirus. Básicamente, ¿cuáles fueron las medidas que se implementaron en el servicio donde yo trabajo, en Hope? Las medidas de protección para el personal que estamos trabajando allí, las medidas de protección para los pacientes y la implementación de protocolos de tratamientos hipofraccionados. Mostrar un poquito la literatura y en qué nos basamos para, en algunas patologías, no en todas, comenzar a hipofraccionar un poco más de lo que estábamos haciendo. Como medidas generales inmediatas, pues se decidió continuar con los tratamientos que ya estaban en curso. Se suspendieron lo que eran consultas de seguimiento, es decir, nosotros, por ejemplo, terminaba un paciente y se citaba a los 15 días para ver la toxicidad y si el paciente pues seguía con nosotros, a los 3 meses se le hacía su control de 3 meses. Eso se suspendió, las consultas se están haciendo, los seguimientos se están haciendo vía telefónica y si es estrictamente necesario, si algún paciente pues, se fue quemado, con algún tipo de quemadura, con algún tipo de toxicidad, mucositis, etcétera, pues, y es necesario verlo, solo así los estamos viendo. Se suspendieron también los controles semanales de pacientes asintomáticos. Era costumbre ver a todos los pacientes que teníamos en tratamiento una vez a la semana, pesarlos, platicarles, preguntarles cómo se sentía, en fin, hacerles su control semanal. Y están suspendidos solo los pacientes que en realidad ameritan, que por ejemplo los técnicos ven que necesita o que el paciente pide pasar a la consulta, lo vemos, pero si es un paciente que va en su primera, segunda semana de tratamiento, está totalmente asintomático, pues no hay esa necesidad de que pase a su control semanal. Se suspendió la clínica de tumores de los lunes eh, y se suspendieron todas las visitas médicas que estaban programadas por parte de las casas comerciales. Con medidas de protección al personal, pues se hizo énfasis en todo lo que son las medidas de higiene y aseo, lavado de manos, se colocó alcohol en gel y alcohol en dispensadores de alcohol en gel y alcohol pues también así soluble en todas las áreas. Siempre el uso de mascarilla obligatorio a todo el personal que está trabajando, incluso también a los pacientes y familiares de los pacientes, y uso de delantales, siempre manteniendo la distancia. En la puerta de entrada de la clínica se colocó una mesa, ¿verdad? Donde hay una persona que está tomando la temperatura a todas las personas que llegan, pacientes y familiares. Se le hace un pequeño interrogatorio, ¿verdad? Las preguntas que ya sabemos, si estuvo de viaje, si algún familiar, si alguien en la casa está con este problema o con estos síntomas, si ha presentado fiebre, etcétera. El ingreso, en lo posible, sin acompañantes, máximo uno si es estrictamente necesario, todos con mascarilla, y se restringió el acceso, el ingreso a la clínica de personal que trabaja en ambulancias. El paciente que llega en la ambulancia es recibido ahí en el punto de control ese que le decía por la enfermera y ya se lleva adentro. Si el paciente es sospechoso, se informa al médico referente y se envía al hospital de referencia. Aquí le voy a ilustrar un poco lo que les estaba diciendo. Estos son los trajes que utilizan nuestros técnicos. Utilizan mascarilla y también una máscara externa, ¿verdad? Una protección ahí de acrílico. Y tratan siempre pues, de conservar la distancia en lo que se puede. Acá tenemos, está nuestro tomógrafo de simulación, acá ya el equipo de tratamiento y acá pues también el tomógrafo. Las personas que llegan, como le dije, por ejemplo, acá estamos viendo la ambulancia del IX. Anteriormente entraban los camilleros, entraban dos camilleros a dejar los pacientes en el sitio donde generalmente esperan para su tratamiento. Hoy en día, pues, los espera la
la enfermera en el punto de control y es quien los traslada. Este pacientito que estamos viendo acá, pacientito que vimos con el doctor Hugo, que comenzó a presentar sintomatología, tenía mucha fiebre, llegó 2 días seguidos con fiebre, le suspendió el tratamiento mientras se le hizo la prueba y porque sí, la verdad que prendió las alarmas, fiebre, siempre tenía secreción, un poco de tos. Entonces, en ese tipo de pacientes, a menos que sea una urgencia, se le suspende el tratamiento y se le pide la prueba. A los pocos días llegó con la prueba negativa y siguió su tratamiento. Y entonces, pues ya ahí todo tranquilo, porque un paciente que venía en ambulancia con otros pacientes que también estábamos tratando, ¿verdad? Acá está lo que es la toma de temperatura, alcohol en gel. Se pide también pues que se laven las manos. Aquí en la entrada nomás está el baño. Y también, acá donde estamos viendo que está nuestra técnica recibiendo una pacientita. Esto fue un casito ahí sospechoso de que se hubiese infectado básicamente porque recibimos la llamada del tutor de la paciente diciéndonos que el día jueves, cuando pasó lo del Rubel, ella había asistido a colocarse una inyección de bloqueo hormonal y estuvo pues paseándose por los pasillos. Por suerte, esta es una pacientita que ya estaba terminando, le quedaban 4 o 5 sesiones de tratamiento y lo que se hizo con ella fue tratarla en 2 sesiones, las 4 las pasamos a 2 y se dejó de último. O sea, el día viernes se trató, fue la última paciente que se trató, se quedaron solamente 2 técnicos y se pasó directamente al acelerador, ¿verdad? Siempre con todas las medidas, con las mascarillas. Inmediatamente la paciente terminó su tratamiento, se subió al carro, se fue para su casa. El personal de limpieza pues hizo toda la limpieza de la camilla. Y los sábados generalmente no hacemos tratamientos, pero abrimos el sábado para hacerle el tratamiento a esa paciente y ahí pues ya culminó su radiación, porque la verdad es que era una simple sospecha, pero sí estuvo en esa área que probablemente pues, pudo haber contraído el virus. Entonces, siempre tomando esas medidas, si tenemos algún paciente sospechoso en el futuro, pues también vamos a hacer lo mismo, que es lo que recomiendan las sociedades y todos estos consensos, que el paciente sospechoso o con coronavirus y que amerite sí o sí hacer la radioterapia sea el último paciente del día. Inmediatamente, pues, se haga la limpieza y siempre con todos los cuidados de protección. Medidas de protección para el paciente, pues las consultas de seguimiento se realizan, como les decía, por llamada telefónica, por videollamada, por WhatsApp, como el paciente pueda comunicarse. Y sí, o sea, no, sí ha funcionado, sí llaman los pacientes, sí preguntan qué sigue, me estoy tomando esto, o si estaba con algún esquema de corticoide, pues cómo se sigue, sí, sí están llamando la mayoría de los pacientes. Lo otro que se está haciendo es retrasar inicios en patologías que lo permitan, como lo decía el doctor Eddie, por ejemplo, cáncer de próstata, si es riesgo inicial, pues se deja en observación, si es riesgo bajo, si es riesgo alto, incluso puede colocarse un bloqueo y se pueden ir postergando un poco o retrasando esas primeras consultas. Y los pacientes nuevos se tratan de preferencia con tratamientos hipofraccionando la dosis, es decir, tratamientos hipofraccionados, siempre y cuando pues, haya evidencia científica, siempre y cuando no esté en riesgo el tratamiento ni el beneficio de la radioterapia. Y básicamente ahí es lo que se va a centrar la charla de ahora en adelante. Hay muchísima literatura, o sea, la verdad que quedé impresionado cuando empecé a buscar la mayoría publicados o borradores de marzo, algunos que ya se están publicando en abril, muchísima literatura de lo que es radioterapia y COVID-19, muchísimas recomendaciones. Solo agarré unos 4 artículos porque me dieron 20 minutos para la charla y me pareció interesante. Este es radioterapia en cáncer de próstata y COVID-19, pero aquí lo bonito de esto es que a modo recordatorio nos da las recomendaciones para optimizar el tratamiento de radioterapia durante esta epidemia, ciñéndonos
al acrónimo RATS, o sea, RATS, en el cual pues la R es lo que decía, fomentar el teletrabajo, teleconsulta, teleseguimientos, y así minimizar en lo posible la llegada de los pacientes al centro. Evitar o ahorrar la radioterapia en aquellos casos en los que existe una alternativa que sea eficaz y que permita reducir también el número de visitas de los pacientes al centro. Retrasar cuando sea posible y aceptable la radioterapia, y lo otro, lo que hablábamos de acortar los tratamientos, acortar la duración de los tratamientos siempre y cuando pues sea una alternativa que sea por lo menos no inferior al tratamiento convencional. Esta es la revista roja, esa es nuestra revista base pues, de la Sociedad Americana de Radioterapia, y precisamente tenía este título, la editorial, que es Radioterapia en los tiempos del coronavirus, ¿verdad? En la pandemia, y nos dice cuando menos es mejor. Y aquí básicamente las recomendaciones que nos hace es que pues, o nos dicen, es que cuanto más tiempo pasan los pacientes en el centro de radioterapia o en entornos públicos, es más probable que se infecten o que estos pacientes propaguen el virus. Nos da la recomendación de priorizar los tratamientos de radioterapia y posponer los tratamientos no esenciales. Esto se repite una y otra vez, casi que en todos los artículos. También, y lo mismo esto de implementar esquemas hipofraccionados, sobre todo en las patologías que más vemos. ¿Verdad? Lo que más vemos es mama, lo que más vemos por ahí próstata, recto, metástasis, brindando siempre atención de alta calidad. El cáncer de cervix, que es algo que también vemos bastante, no hay así una recomendación clara de hipofraccionar, no es lo más adecuado hipofraccionar cáncer de cervix, a menos pues que venga un paciente que sea ya paliativo, con un cáncer muy avanzado, que venga con sangrado, pues ahí sí se le hace su flash hemostático de 1 o 2 días, o un día y se repite a la semana. Pero lo que ya está estudiado y que venimos haciendo hace años, más que todo hipofraccionamiento en mama, próstata, metástasis, recto es un tema aparte que ahí tenemos pendiente una sesión también con los coloproctólogos del ICSI y con los oncólogos para implementar ese curso corto, pero la mayoría de los pacientes pues, que nos llegan sí se pueden hipofraccionar. Y probablemente es hora de considerar que menos es mejor. La verdad es que los tratamientos hipofraccionados están hace muchos años así, con mucha evidencia, pero siempre lo que es Estados Unidos, Norteamérica, es un poquito, por ejemplo, tenemos los países del norte de Europa y todo lo que es Inglaterra, Canadá, tira mucho al hipofraccionamiento. Estados Unidos, más que todo, es por la parte económica, porque generalmente cobran por fracciones y no por tratamiento, entonces no les conviene hipofraccionar porque obviamente van a cobrar menos por tratamiento. Me imagino que por eso este mensaje que probablemente ahora sí llegó la hora de considerar el hipofraccionamiento. Como les decía, hay muchos artículos sobre COVID-19 y radioterapia. Este lo escogí porque nos da unas pautas. Este es un artículo donde se reunieron expertos de todo el mundo, vía web, como lo estamos haciendo nosotros ahorita, y hicieron consensos de hipofraccionamientos y de algunas consideraciones en los que ellos pues, creían que se podía omitir la radioterapia en ciertas patologías. Esto no quiero decir que en todas estas patologías en HOPE vamos a omitir la radioterapia, pero sí, pues, por ejemplo, en algunas estaría de acuerdo. Por ejemplo, en carcinoma ductal in situ, si es cirugía conservadora generalmente pues hacemos radioterapia en pacientes menores de 70 años. Esa podría tal vez omitirse, ¿verdad? La verdad es que ahorita no estamos omitiendo casi que nada, porque todavía tenemos espacio, más bien estamos retrasando algunos pacientes. En aquellos pacientes que tienen una enfermedad, un cáncer de mama, una enfermedad pequeña, pacientes mayores de 65 años, luminal A, y que tienen garantizado tomar el bloqueador hormonal, ese paciente también podría omitirse o retrasarse el tratamiento de la radioterapia.
Por acá vemos, por ejemplo, seminoma, un estadio 1, se puede considerar observarlo, darle cisplatina. En aquellos pacientes de próstata, como hablaba anteriormente, de bajo riesgo, pues vigilancia, de alto riesgo, bloquearlos. Y todo lo que es enfermedad benigna, ¿verdad? Todo lo que es enfermedad benigna, así que eso sí, omitirlo. No vamos a estar exponiendo a nuestro personal y al paciente porque le vamos a irradiar un queloide, ¿verdad? Por parte puramente estética, cuando ahorita pues, ese paciente debería estar en la casa y no saliendo, no luciendo, pues, sí, donde tenga el queloide, ¿verdad? Eh, Nos da también las recomendaciones de hipofraccionamiento. Aquí la verdad que no se ve muy bien, pero lo bonito también de este artículo es que acá al final nos da este link donde podemos ingresar a, al link y entonces, por ejemplo, aquí me voy a salir y vamos a ingresar al link. Entonces acá nos da, al hacer clic allí, nos va dando las recomendaciones de los esquemas fraccionados y nos va dando el estudio en el cual se basaron y cuáles son las restricciones de dosis, porque hay que tener cuidado también con hipofraccionar. O sea, cuando nosotros estamos hipofraccionando, los órganos que tenemos adyacentes o cercanos al tumor no van a tener la misma dosis de tolerancia. Les pongo un ejemplo, cuando tratamos un cervix, una próstata con fraccionamiento convencional, la dosis limitante para recto y vejiga es que el 50% del recto reciba menos de 50 Gray, por ejemplo. Eso no lo podemos extrapolar a un tratamiento hipofraccionado. En cabeza y cuello, si la médula por ahí te resiste 45 Gray o lo restringe a 45 Gray, si vas a hacer tratamientos hipofraccionados, esa dosis de tolerancia es diferente. Entonces, los tratamientos hipofraccionados hay que tener cuidado en eso, en delimitar muy bien qué es lo que vas a tratar y qué es lo que vas a proteger y en tener en cuenta esas restricciones de dosis. Y este artículo nos los trae. Este artículo nos los trae. Esto está como que en línea y están aceptando que otras personas pues sugieran algún otro tipo de hipofraccionamiento, manden la evidencia y si ellos consideran apropiado, pues lo van publicando. Entonces, aquí tenemos una gran variedad, o sea, una gran variedad de hipofraccionamientos en todo. O sea, ahí comenzamos en metástasis cerebrales, glioblastoma, cabeza y cuello, en cada una de las fases. Y si nos vamos para este lado, pues acá nos va diciendo estas restricciones de dosis. Acá, pues, voy a mostrar aquí las restricciones de dosis aquí. Y el estudio, qué tan beneficioso fue, ¿verdad? O sea, si tiene algún beneficio adicional al convencional del hipofraccionamiento o es no inferior, el nivel de evidencia y además te da el link para que vayas al artículo y lo busques. La mayoría pues están libres, algunos solo están lo que es el resumen del artículo, pero siempre te da toda la evidencia. Entonces eso está buenísimo y ahí nos podemos ir cabeza y cuello y si vamos subiendo viene mama, ¿verdad? Y luego pues cada una de las patologías, pulmón, cáncer rectal, cáncer pancreático, esófago, o sea, todo lo que es gastrointestinal, próstata, cómo debe hipofraccionarse, vejiga, sarcomas, linfomas, todos los sitios que generalmente estamos irradiando y todo lo que son tratamientos paliativos. Entonces, este artículo por eso lo traje, porque la verdad es que es muy útil. O sea, cargar el link en tu celular, te das clic y ya te vas a toda la evidencia científica de todos los hipofraccionamientos. Bueno, seguimos acá con la presentación. Luego tenemos este artículo ya hablando de lo que es cáncer de mama, ¿verdad? En el cual este me gustó bastante porque igual que un artículo que recién mostró el doctor Garzusi, te lo va priorizando o te va dando 3 niveles de prioridad en el cual pues
cuál es el paciente que debes tratar ahorita, cuál es el paciente que puede esperar. Y ya te da también la literatura, la evidencia de los hipofraccionamientos. También te da el link para que puedas entrar y bajar el artículo, estudiarlo y de esa forma entonces ver qué puedes hacer en tu centro y cuál de todas estas recomendaciones pues nos parece útil y cuál podemos llevar a cabo, porque no todos los podemos llevar a cabo. O sea, no puedo tal vez hacer una próstata en 5 días como lo hace, no sé, un CyberKnife, que hacerla con un acelerador lineal, ¿verdad? Pero la verdad es que la gran mayoría tenemos tecnología para hacerlo. También es de cáncer de mama y COVID-19. Lo traje porque me gustó las recomendaciones que hicieron y esta frase de la OMS hoy tan criticada, ¿verdad? Pero que al final nuestro objetivo y obligación debe ser detener, contener, controlar, retrasar y reducir el impacto de este virus en cada oportunidad que tengamos. Entonces, en nuestros roles como profesionales de salud y como profesionales del área de la oncología, se traduce en minimizar la exposición de nuestros pacientes al virus, sin comprometer el resultado oncológico. ¿Y de qué forma pues minimizamos esta exposición de nuestros pacientes? En el caso de radioterapia, pues con las recomendaciones que recién nos dieron, haciendo tratamientos hipofraccionados para que vayan menos días al centro y pues retrasando las patologías que puedan retrasarse. Y este artículo en cáncer de mama también, pues, básicamente nos va diciendo lo mismo, que se puede omitir la radioterapia en estos pacientes que son luminales A, de buen pronóstico, solo 5 fracciones en pacientes que se les pueda hacer lo que es radiación parcial de la mama, utilizar hipofraccionamientos cuando tenemos parrillas costales o campos que llevan ganglios, se pueden hacer 15 fracciones sin ningún problema. De hecho, nosotros ya hace unos añitos que venimos haciendo 15 fracciones en esos pacientes y pues que en algunos pacientes puede omitirse lo que le llamamos bus o refuerzo. Nosotros no lo estamos omitiendo, lo que hicimos fue pasarlo a lo que se llama bus integrado. Entonces, una gama de recomendaciones, una gama de artículos, consensos. Aquí también les puse en la parte de abajo, aquí esto que le da clic acá y se van directamente a las recomendaciones de Inglaterra, donde están uno por uno detallados coronavirus y cáncer, coronavirus y radioterapia, y se van por patología, por cada uno de los órganos, hablándonos qué es lo que ellos están haciendo y cuáles son sus recomendaciones. Entonces, este link también está buenísimo, hay suficiente evidencia como para que pues, se sienten en cada uno de los centros y vean cuál es el esquema que más discutan y vean cuál es el esquema que pueden utilizar. ¿Qué fraccionamientos implementamos para, por ejemplo, cuando les llegue el paciente y vean, ¿verdad? Bueno, ¿por qué solo 5 días o por qué solo 10 días cuando antes hacían más? Pues estos son en 2 diapositivas, estos son los hipofraccionamientos que estamos implementando en Hope. Algunos ya como les dije, los estábamos haciendo, algunos pues estamos comenzando a hacer. En mama conservadora, antes hacíamos, acá les puse pre-coronavirus, antes estábamos haciendo 18 días, estábamos utilizando el estudio STAR-B, en este nos basábamos. La verdad que desde finales del 2012 empezamos a hacer hipofraccionamiento en mama conservadora. Y hacíamos 15 días a toda la mama con esta dosis hipofraccionada y luego le hacíamos 3 días de 3 grays, lo que le llamamos un bus, un refuerzo en el lecho quirúrgico, pero secuencial. Es decir, terminábamos una parte y hacíamos otra parte. Hoy en día lo que estamos haciendo es 15 días, siempre toda la mama con la misma dosis, pero le estamos haciendo 3.2 grays, lo que le llamamos bus integrado. O sea, en el mismo momento que la mama está recibiendo esta dosis, el lecho quirúrgico, donde nos dejaron marcado con los clips, donde estaba el tumor localizado, pues lo vemos en la mamografía, etcétera, estamos dándole 3.2 grays. Y pues sí hay suficiente evidencia. Acá está
la evidencia científica, se revisó bastante y pues creemos que nos va a ir bien con eso. Lo que es irradiación parcial acelerada, es decir, vamos a irradiar solamente el cuadrante donde estaba la lesión. Muy pocos pacientes llegan, pero cuando llegaban los hacíamos en 10 sesiones, los hacíamos generalmente con braquiterapia. Ahora lo que se implementó y ahora por la pandemia es hacer 5 sesiones de 6 grays en el lecho quirúrgico, en ese cuadrante donde estaba la lesión, y nos basamos en este artículo. En lo que es parrilla costal, o sea, pacientes que le hicieron mastectomía y que hay que irradiarle esa pared costal y ganglios, o pacientes que llevan mama conservadora y ganglio, veríamos haciéndoles 15 días de 2,67, pues seguimos con lo mismo. Una parrilla costal seguimos igual, no va a cambiar, siguen los mismos 15 días. Esta es la referencia bibliográfica en la cual pues estamos sustentando estas decisiones. Próstata, veníamos de un fraccionamiento convencional, pasamos en el 2013 a 33 días. Hace unos 3 años bajamos a 26 días, haciendo siempre lo que se llama bus integrado, cuando los pacientes con cáncer de próstata necesitaban que les irradiáramos próstata, pero además irradiarle ganglios, le hacíamos bus integrado, 2.7 grays por 26 días, y a los ganglios al mismo tiempo pues le estábamos dando 1.8 grays. Si había algún ganglio patológico, pues también llevaba esta dosis. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Nos estamos basando en este estudio en el POLAC, está mal escrito, perdón, me faltó ahí una letra, y ahorita vamos a bajar. Cuando vamos a tratar solo próstata, o sea, vamos a tratar próstata y ganglio cuando en realidad sea indispensable tratarlo, porque eso es otro tema. A veces uno estaba tratando cadenas ganglionares sin necesidad. Entonces, cuando vamos a tratar solo próstata y vesícula o solo próstata, son 20 días de tratamiento de 3 grays, y este es el estudio, el famoso CHIP. Cuando venían pacientes prostatectomizados con alguna residuo bioquímica y que había que hacerle radioterapia post-prostatectomía, nos íbamos a 35 días de 2, lo hemos bajado a 25 días de 2.5, este es el estudio, y estamos ahorrando 10 días. Vejiga, ya llevábamos el primer paciente tratado con este esquema de 20 días en 2.75. El día de ayer terminó el paciente que ya habíamos iniciado antes del coronavirus. La verdad que respondió bastante bien y poca toxicidad. Entonces bajamos de 30 días a 20 días, y esto en radioterapia se traduce en 2 semanas, porque acuérdense que es de lunes a viernes. Entonces, aquí en este paciente, 2 semanas logramos de llegar al centro. Y metástasis ósea, generalmente hacíamos 10 días, o en algunos pacientes pues, que ya venían en camilla y que era un campo no tan grande, 5 días, pues ya lo hemos cambiado, hacemos 5 días a los que le hacíamos 10 y hacemos un día a los que le hacíamos 5 grays. Un paciente que llega con, no sé, alguna metástasis ósea que amerita de un solo día, el mismo día que llegue podemos tratarlo y ya no lo volvemos a ver, y se va con su tratamiento, y aquí están la evidencia científica. Ya lo que es glioblastoma, estábamos en 30 días de 2 Gray, lo hemos bajado a 20 días. Acá está malo, aquí hubo un pequeño error. Lo que es metástasis cerebrales múltiples, cuando hacíamos holocráneo, 10 de 3 Gray, lo hemos bajado a 5 días, una semana menos va el paciente. En recto, 25 días de 2 Gray es lo convencional, pues se puede hacer 5 días de 5 Grays, y esta es la charla que ya teníamos programada y que se aplazó por lo del coronavirus, porque la idea es hacer solo 5 días a esos pacientes de cáncer de recto y llevarlos inmediatamente a cirugía, o hacer los 5 días de radioterapia y hacer una cirugía retrasada, y en el medio, como un sanduchito, hacerle lo que es la quimioterapia. Porque en verdad que, bueno, ese es otro tema, pero sí, los pacientes estaban teniendo un buen control local, pero estaban muriendo de metástasis. Entonces, ahí están esas opciones. Con los pacientes del IC, pues no vamos a seguir igual, los 25 días los que ameriten la neoayudancia, hasta que nos pongamos de acuerdo con los coloproctólogos y oncólogos, pero si hay algún paciente por lo privado y que nos podamos poner de acuerdo con el oncólogo y con el cirujano, pues le vamos a ofrecer lo que son solo 5 días.
seguidos, de lunes a viernes, y este paciente se está ahorrando 4 semanas de ir al centro. Cabeza y cuello, nunca fraccionamos, los estábamos dejando siempre en 35 días, nos íbamos tranquilos, íbamos haciendo su tomografía al día 20, al día 25, para ir adaptando el tratamiento a la reducción de peso y a la reducción del tumor. Bueno, hemos bajado de 35 a 30, vamos a ir bajando de a poquito, hay estudios que recomiendan incluso 20 días, ¿no? Y estoy hablando de cabeza y cuello localmente avanzado que va con quimioterapia, no estos de acá, que va con quimioterapia. Entonces, ya comenzamos también a tratar pacientes con este fraccionamiento, lo que se llama 5 también minutos, bus doctor integrado. Rafa. En 2 términos, doctor. Y esto, las recomendaciones de Astro y esto, la Sociedad Americana y la Sociedad Europea. Una laringe que localizado en la laringe, un T1, N0, lo sacábamos antes en 30 días, lo podemos sacar en 16 días. Y un T2 de laringe que le estábamos dando 33 días de 2 Grays, lo estamos sacando en 20 días, nos estamos ahorrando 13 días, o sea, 3 semanas. Esos son los hipofraccionamientos pues, que hemos implementado en el centro. También pacientes acá de orofaringe, que es virus papiloma humano, de 35 lo bajamos a 30, también con dosis incluso convencional, por el buen resultado. Y este es un ejemplo de una pacientita que empezó el día de hoy, si no estoy mal, o ayer, que se le hizo, esta paciente era para 18 días, y esto es lo que es bus integrado. Toda la mama está recibiendo una dosis, pero el lecho, así aquí donde están los clips, están recibiendo otra dosis. Es decir, la mama está llegando a 40 Gray, como vemos acá, y el lecho quirúrgico está llegando a 48 Gray. Y la verdad es que el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, están muy por debajo de lo que tolera, pero muy por debajo de lo que tolera. Entonces, pues, esos tratamientos hipofraccionados pues, también deben llevar un poco de tecnología. Sí podemos hipofraccionar tal vez con una 3D, lo que son metástasis, algunos tratamientos paliativos, pero ya meterse a hipofraccionar y hacer bus integrado, eso es solo mínimo con IMRT. O sea, no puedes hacer un bus integrado en cabeza y cuello, en mama o en próstata, o irradiar cadenas ganglionares y de una vez darle acá esto si no tienes tecnología. Entonces, pues eso es lo que le traíamos por parte de radioterapia. Esas son las medidas que hemos implementado en cuanto a la protección ahí del personal de los pacientes y en cuanto a los tratamientos hipofraccionados. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Rafa. Estuvo